A mi modo de ver, la Constitución no debe limitarse a ordenar que sean públicas las sesiones del cuerpo legislativo y de las autoridades constituidas, sino que debe procurar los medios para asegurarlas una mayor publicidad. La Constitución debe arrebatar a los mandatarios el poder de influir de algún modo acerca de la composición del auditorio y el de elegir arbitrariamente la capacidad del lugar que albergará al pueblo. Debe procurar también, a este respecto, que la legislatura resida en el seno de una inmensa población y que delibere en presencia de una considerable multitud de ciudadanos. El principio de responsabilidad moral debe velar también porque los agentes del gobierno rindan exactas y circunstanciadas cuentas de su gestión en épocas determinadas y lo más próximas posible, porque estas cuentas se hagan públicas gracias a la voz de la impresión y sean sometidas a la consideración de todos los ciudadanos, porque sean enviadas en consecuencia a todos los departamentos, a todas las administraciones y a todas las comunas. Para apoyar la responsabilidad moral, se hace preciso desplegar la responsabilidad física, que es, en último término, la más segura guardiana de la libertad. La responsabilidad física consiste en el castigo de los funcionarios públicos prevaricadores. Un pueblo cuyos mandatarios no deban rendir cuentas a nadie de sus gestiones carece por completo de constitución. Un pueblo cuyos mandatarios no deban rendir cuentas más que a otros mandatarios inviolables carece por completo de constitución, puesto que depende de estos traicionarle impunemente o dejar traicionar por los otros. Si tal es el sentido que se atribuye al gobierno representativo, confieso que hago míos todos los anatemas pronunciados contra él por Rousseau. Por lo demás, esta sentencia necesita ser explicada como muchas otras, o mejor dicho, es mucho menos urgente definir al gobierno francés que constituirle. En todo Estado libre, los crímenes públicos de los magistrados deben ser castigados tan severamente y tan fácilmente como los crímenes privados de los ciudadanos. Y la facultad de reprimir los atentados del gobierno debe regresar a las manos del pueblo. Sé que el pueblo no puede ser un juez siempre activo, y tampoco es esto lo que pretendo. Pero menos todavía pretendo que sus delegados sean unos déspotas al abrigo de las leyes. Se puede alcanzar el objetivo que propongo por una serie de medidas elementales cuya teoría voy a exponer. Primera, que todos los funcionarios públicos designados por el pueblo puedan ser revocados por él, con arreglo a formas que serán establecidas y sin otro motivo que el derecho imprescriptible de revocar a sus mandatarios, derecho que le pertenece. Segunda, es lógico que el cuerpo encargado de redactar las leyes fiscalice a aquellos que han sido comisionados para ejecutarlas. Los miembros del cuerpo ejecutivo estarán, pues, obligados a dar cuenta de su gestión al cuerpo legislativo que, en caso de prevaricación, no podrá castigarles, porque no hay que dejarle ese medio de apoderarse del poder ejecutivo, pero que los acusará ante un tribunal popular cuya única función será la de juzgar las prevaricaciones de los funcionarios públicos. Los miembros del cuerpo legislativo no podrán ser perseguidos por este tribunal a causa de las opiniones que hayan manifestado en las asambleas, sino solamente a causa de los hechos positivos de corrupción
o de traición de que puedan ser acusados. Los delitos comunes que puedan cometer serán de la jurisdicción de los tribunales comunes. Al término de sus funciones, los miembros de la legislatura y los agentes del Ejecutivo o ministros podrán ser citados a juicio solemne por sus comitentes. El pueblo decidirá simplemente si conservan o han perdido su confianza. Si el juicio declarase que han perdido su confianza, ello implicaría la incapacidad para llevar a cabo ninguna otra función. El pueblo no podrá condenarles a una pena mayor. Pero si los mandatarios fuesen culpables de cualquier otro crimen particular y formal, podría transferirlos al tribunal establecido al efecto. Estas disposiciones serán aplicables igualmente a los miembros del Tribunal Popular. Por muy necesario que sea reprimir a los magistrados, no lo es menos elegirlos bien. La libertad debe estar apoyada sobre esta doble base. No olvidéis que en el gobierno representativo no existen leyes constitutivas más importantes que aquellas que garantizan la pureza de las elecciones. Veo que, con respecto a esto, se están divulgando peligrosos errores y advierto que se abandonan los principios fundamentales del sentido común y de la libertad para perseguir vanas abstracciones metafísicas. Por ejemplo, se pretende que los ciudadanos voten en cada punto de la República para designar a todos los funcionarios públicos, de modo que el hombre cuyos méritos y virtudes solo son conocidas en la comarca que habita no pueda nunca ser llamado a representar a sus compatriotas, y de modo que los charlatanes famosos, que no siempre son los mejores ciudadanos ni los hombres más esclarecidos, o los intrigantes, apoyados por un partido poderoso que domine en toda la República, se conviertan a perpetuidad y exclusivamente en los representantes obligatorios del pueblo francés. Pero al mismo tiempo se encadena al pueblo soberano por medio de reglamentos tiránicos. En todas partes se le obstaculiza, se arrincona a los asculotes por medio de formalidades. ¿Qué digo? Se les acosa por medio del hambre, porque no se piensa ni en indemnizarles del tiempo que arrebatan a la subsistencia de sus familias y que consagran a los problemas públicos. Estos son, sin embargo, los principios conservadores de la libertad que la Constitución debe afirmar. Todo lo demás no es sino charlatanería, intriga y despotismo. Haced de modo que el pueblo pueda asistir a las asambleas públicas, porque el pueblo es el único apoyo de la libertad y de la justicia. Los aristócratas y los intrigantes son su azote. ¿Qué importa que la ley rinda una hipócrita homenaje a la igualdad de derechos y la más imperiosa de todas las leyes? La necesidad obliga a la parte más sana y más numerosa del pueblo a renunciar a ella. Que la patria indemnice al hombre que vive de su trabajo cuando asiste a las asambleas públicas. Que pague un sueldo por la misma razón, de modo comparable a todos los funcionarios públicos. Que las normas de las elecciones y las formas de las deliberaciones sean tan simples y tan reducidas como sea posible. Que todos los días se fijen asambleas en las fechas más cómodas para la parte laboriosa de la nación. Que se delibere en voz alta. La publicidad es ese sostén de la virtud, la salvaguardia de la verdad, el terror del crimen, el azote de la intriga. Queden las tinieblas y el escrutinio secreto para los criminales y para los esclavos. Los hombres libres quieren que el pueblo sea testigo de sus ideas. Este método contribuye a formar los ciudadanos y las virtudes republicanas. Es el adecuado para un pueblo que acaba de conquistar su libertad y que combate para defenderla. Cuando deje de convenirle, la república habrá dejado de existir. Además, vuelvo a repetirlo, que el pueblo sea perfectamente libre en las asambleas. La Constitución solo puede establecer estas reglas generales imprescindibles para desterrar la intriga y asegurar la libertad misma. Toda otra sujeción no es más
que un atentado contra su soberanía. Sobre todo, que ninguna autoridad constituida se mezcle nunca en su orden ni en sus deliberaciones. Con ello habréis resuelto el problema todavía indeciso de la economía popular, de depositar en su virtud del pueblo y en su autoridad de soberano el contrapeso necesario a las pasiones del magistrado y a las inclinaciones del gobierno, a la tiranía. Además de esto, no olvidéis que la propia solidez de la Constitución se apoya en todas las instituciones y en todas las leyes particulares de un pueblo, sea cual fuere el nombre que se le dé, se apoya en la bondad de las costumbres, en el conocimiento y en el sentimiento de los sagrados derechos del hombre. La Declaración de Derechos es la Constitución de todos los pueblos. Las otras leyes son variables por naturaleza y están subordinadas a aquella. Debe estar siempre presente en todos los espíritus, debe brillar al comienzo de vuestro código público y el primer artículo de este código debe ser la garantía formal de todos los derechos del hombre. El segundo debe especificar que toda ley que los lesione es tiránica y nula. La declaración debe ser exhibida triunfalmente en vuestras ceremonias públicas. Debe atraer las miradas del pueblo en todas sus asambleas y en todos los lugares donde residan sus mandatarios. Debe encontrarse escrita sobre los muros de nuestras casas. Debe ser la primera lección que los padres den a sus hijos. Si me preguntasen, ¿cómo, tomando precauciones tan estrechas contra los magistrados, se puede garantizar la obediencia a las leyes y al gobierno? Respondería que precisamente están mucho más garantizadas con precauciones tales, pues ellas equivalen a restituir a las leyes y al gobierno toda la fuerza de que se priva a los vicios de los hombres que gobiernan y que hacen las leyes.